El pasado 18 de octubre se realizaron las elecciones en Bolivia. En medio de un clima de tensión producto del golpe de Estado que hace un año se cometió en el país vecino, el MAS logró imponerse en las urnas de manera contundente, logrando superar la instancia de balotaje que pronosticaban todas las encuestas. Como suele pasar muchas veces, el pueblo tiró por tierra todos los pronósticos y de esta forma Luis Arce, el candidato a presidente del Movimiento al Socialismo, se impuso con el 55% de los votos. Los grandes perdedores de la jornada son Carlos Mesa, el histórico opositor del MAS, y Luis Camacho, el abogado y presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, cuya figura comenzó a tomar relevancia en 2019 cuando comienza a gestarse el golpe de Estado que provocó la renuncia de Evo Morales y su exilio primero en México y luego en Argentina. El principal ganador de este contexto fue el pueblo boliviano, que vuelve a recuperar una democracia que nunca debería haber sido interrumpida. En este informe especial de Modo Glitter haremos un viaje al pasado para intentar explicar cómo se llegó a las elecciones del 18 de octubre y una pequeña incursión al futuro para preguntarnos cuáles son los desafíos que tendrá el nuevo presidente, elegido democráticamente en Bolivia, Luis Arce. Estoy en este momento en la Plaza San Francisco. Alrededor de una hora atrás empezó a descolgarse una imponente movilización desde el Alto que atravesó todo el Prado, todo el centro de la ciudad. Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. La prensa nacional, yo les voy a decir, a todo el mundo les quiero decir, la prensa nacional está mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así. Aquí todos nos estamos moviendo, todas las provincias, las únicas que nos están ayudando son las radios, las únicas. Y de paso, la señorita Yanine Áñez dice, vamos a hacer algo contra las radios rurales porque no están informando bien. Nuevamente quiero decirles, por estas cosas estamos renunciando, a que no sigan siendo amenazados, amedrentados, intimidados nuestras familias. Quiero decirles, vamos a continuar junto al pueblo boliviano, como decimos hasta ahora, luchando por nuestra querida Bolivia. Muchas gracias, hermano Álvaro. Hemos compartido 13 años con 9 meses de 18 días. Récord histórico. Una resistencia al golpe de Estado que nos ha dado la derecha. Queremos hacer una denuncia al mundo entero. Tiene que saber que el Alto está movilizado. ¿Y por qué? Porque nuestro país ha sido gestado un golpe de Estado. Nos vamos de inmediato hasta Bolivia porque ya estamos apreciando en imágenes a la nueva presidenta tras la renuncia de Evo Morales. En la línea seguía la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, quien se sumó a las dimisiones y por eso Yanine Áñez ahora es la presidenta interina de Bolivia. Escuchemos. ¡Gloria al Alto! ¡Que viva la Policía Nacional! La gente concentrada en la Plaza San Francisco está pidiendo que los medios de comunicación vengan a cubrir los pronunciamientos de las diferentes juntas de vecinos. Sin embargo, ningún medio hasta este momento se ha tomado, a excepción de unos cuantos que responden o responden a cadenas internacionales. El viernes 15 de noviembre de 2019 se recuerda como un día de luto por las y los bolivianos. Ese día, un grupo de campesinos cocaleros salió en una marcha pacífica a las calles para llegar hasta la Plaza 14 de septiembre con el fin de repudiar el golpe. La marcha fue detenida a la altura del puente Boiliani por la policía y los militares. Luego, de imprevisto, empezaron a lanzar gases lacrimógenos sobre los manifestantes e inmediatamente una lluvia de balas fueron disparadas sobre ellos. Nelson Koch, defensor público de Cochabamba, confirmó la muerte de 10 personas y 115 heridos. Y aquellos periodistas o pseudo periodistas que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. Se va a actuar conforme a ley. Porque lo que hacen algunos periodistas, que son en algunos casos bolivianos o extranjeros, que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana. Están pidiendo respeto a la huipala.
Todo esto que acabamos de escuchar sucedió en el último año en el país vecino de Bolivia. Pero para poder entender un poco más el contexto de cómo llegó Bolivia a tener un golpe de Estado en el siglo XXI, en el año 2019, cuando pensábamos que estas cosas eran del pasado, de la década del 60, del 70, es necesario remontarnos un poco más lejos en el tiempo y tal vez empezar diciendo que la historia de Bolivia, así como la de la mayoría de los países latinoamericanos, es una historia cruzada por el saqueo de los recursos naturales, las violaciones a los derechos humanos y el profundo odio a las culturas ancestrales del lugar. Vamos a hacer un repaso muy breve y muy rápido para intentar entender de dónde surge la figura de Evo Morales, el actor principal de toda esta disputa. Esta historia de saqueo y violencia de la que hablé al principio comienza a cambiar con la llegada en 1951 del movimiento nacionalista revolucionario. ¿Qué trajo el MNR a Bolivia? Nada más y nada menos que la reforma agraria, la nacionalización de las minas, el voto universal que reconoció a los pueblos originarios, la reforma educativa que amplió derechos. Sin embargo, esta historia de revolución se ve manchada porque el presidente de ese momento, Víctor Paz Estenssoro, durante lo que fue la década del 60, otorgará a Estados Unidos un poder que va a ir creciendo poco a poco. Y así llegamos a la firma del Código Petrolero, a través del cual Estados Unidos puede ingresar a la producción de crudo. Y entonces, para la década del 60, el 20% del PBI de Bolivia dependía de los aportes de la principal potencia mundial en Occidente. Goodbye, old friend. May the force be with you. Luego viene una época de golpes militares encabezados por Hugo Banzer y el exilio de Víctor Paz Estenssoro, quien regresa al país en la década del 70 y es elegido presidente nuevamente. Pero esta vez encara la economía desde un modelo más neoliberal que, como siempre, va a provocar estados en el pueblo. Y así caen los salarios reales en un 40% en 2 años, aumenta el desempleo de un 20 a un 30% y la renta per cápita disminuye tremendamente. Todas medidas que afectan, en instancias finales, el bolsillo y la vida de las personas en Bolivia. Durante la década del 90, Estados Unidos empieza a presionar a Bolivia para que erradique el cultivo de coca y con la ya conocida y ensayada lucha contra el narcotráfico se irá metiendo cada vez más en las decisiones políticas del país. Y así, increíblemente, llegamos a 1997, cuando el ex dictador Hugo Banzer es elegido presidente en las elecciones democráticas. Ahora sí, con el proyecto Coca Cero, se lanzará en una furiosa guerra contra los trabajadores y las trabajadoras de la coca en el territorio. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Pablo Emilio Escobar Gaviria. Comienza de a poco una resistencia pacífica de esos trabajadores cocaleros que culmina con la conocida Marcha por la Vida, la Coca y la Dignidad, en la que trabajadores y trabajadoras del sector marchan durante 22 días desde Cochabamba a La Paz. Llegamos al nuevo milenio de la mano de importantes políticas públicas, como por ejemplo aquel proyecto para privatizar el servicio de agua potable, que se conoció como la Guerra del Agua porque también generó grandes movilizaciones y resistencias de la mayor parte del país. En medio de esto, Banzer se enferma de cáncer, dimite y le pasa el mando y el conflicto a Jorge Tuto Quiroga, su vicepresidente hasta ese momento. De todo este contexto de lucha por los recursos naturales propios, de defensa del territorio y de los puestos de trabajo y de la reivindicación de los pueblos originarios, comienza a surgir la figura de Evo Morales como líder. Los pobres, quienes hemos sido víctimas del modelo económico, también tenemos derecho de estar en el Palacio de Gobierno. Y así, a grandes pasos, llegamos hasta el año 2006, cuando finalmente Evo es elegido presidente y con él llega por primera vez en los 200 años de historia de Bolivia un presidente indígena, obrero y de izquierda. Bajo la conducción de Evo, Bolivia comienza un periodo de profundo crecimiento y redistribución de la riqueza. Algunos datos para tener en cuenta, por ejemplo: la economía se mantuvo en un crecimiento anual del 5% durante 15 años. La pobreza bajó del 60% al 35%. Y se trabajó muchísimo en procesos de igualdad y restitución de las etnias postergadas por la discriminación y el profundo racismo. La figura de Evo, como pasa muchas veces con líderes que son muy fuertes en la región, es justamente que esa fortaleza les impide poder construir una figura de continuidad. Con Evo, no solo pesan su personalismo y su carisma, sino también el hecho de que todas las fuerzas políticas del movimiento solo se unen bajo su figura.
Teniendo todo esto en cuenta, llegamos al año 2009, en que se reforma la Constitución de Bolivia y se estipula que los presidentes solo pueden ser reelectos una sola vez, pero con la aclaración de que ese plazo comenzaba a ser vigente a partir de la aprobación de la reforma. Con lo cual, Evo, que ya tenía un mandato, podía volver a ser elegido por segunda vez e incluso por tercera, porque en realidad contaba como segunda. Y aquí comienzan, si se quieren, las complicaciones para Evo, que irán escalando hasta que en 2016 lanza un plebiscito para consultarle al pueblo si quería reformar la Constitución para que se pudiera reelegir eternamente. Evo Morales pierde por 51 a 49, no sin varias operaciones de prensa en el medio, entre ellas tal vez la más recordada es aquella del hijo no reconocido. Pero tras perder el referéndum, Evo interpone un recurso en el Tribunal Constitucional que lo deja presentarse a elecciones, alegando doctrinas internacionales y un antecedente en Nicaragua. Todo muy polémico, sin dudas. Así llegamos a las elecciones del año 2019, que son nuestro antecedente primario en esta historia. 20 de octubre del 2019, día de las elecciones en Bolivia. Cuando aún faltaban contar el 17% de los votos, se para el sistema de conteo durante 23 horas. Cuando se restablece el sistema, los resultados muestran que Evo gana la reelección por 1 punto. Y ahí sale toda la oposición a denunciar fraude electoral. Punto para aclarar. Nadie puede discutir que la mayoría de los bolivianos había votado a Evo. Lo que estaba en duda era si ese porcentaje le alcanzaba para no ir a balotaje con Carlos Mesa. Luego de que Evo asume la victoria en primera vuelta, la oposición se dedica a desestabilizar. Empiezan los paros cívicos, los cabildos en las provincias, no aceptan la mediación de la OEA, no aceptan la revisión del escrutinio, piden segunda vuelta, piden elecciones de vuelta y después solo aceptan la renuncia de Evo. En el medio hay mucha violencia social y muy extrema. Se enfrentan muy fuertemente simpatizantes de Evo y de la oposición, quienes queman urnas, lo que imposibilita el conteo definitivo de los votos que hubiese ayudado a despejar cualquier duda de legitimidad de esas elecciones. En medio de todo esto, Evo espera el informe de la OEA con la esperanza de que pusiera un poco de orden e información al panorama. Además, había prometido que llamaría a elecciones de nuevo en caso de que se encontraran irregularidades graves. Pero el 9 de noviembre comienza el golpe de Estado. La policía de Sucre y de Cochabamba se empieza a autocuartelar y eso provoca un efecto de dominó en otras provincias. Se reavivan las protestas, el ejército tiene que salir a reprimir policías y manifestantes y se niega, y ahí sucede algo que será recordado con horror en la historia de la región. Año 2019, repito, año 2019. Los militares le sugieren, remarco, le sugieren a Evo que renuncie. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, en conformidad al artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, y luego de analizar la situación conflictiva interna, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial. Ante la escalada de violencia, Morales decide renunciar y se exilia primero en México y luego en Argentina. En Bolivia, la oligarquía recuperó el poder con el aval de Estados Unidos, los primeros en celebrar la huida de Evo. Asume el poder Yanina Áñez, la vicepresidenta segunda del Senado, sin que le correspondiera la línea sucesoria, en una sesión sin quórum y bendecida por Dios y los militares. Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Áñez saca a los militares a la calle, que ahora sí quieren salir a reprimir, y comienza una tremenda persecución y masacre en Bolivia a los principales opositores y líderes del MAS. En Bolivia se derrocó un presidente constitucional en pleno mandato. Pueden llamarlo como quieran, pero eso es golpe de Estado. O tal vez no lo sé. Y antes de empezar, quiero hablar de estos hechos que nos están preocupando y afectando y que están viviendo nuestros hermanos bolivianos. Estos hechos que nos están preocupando.
Durante todo el 2019, lo que se da en Bolivia es que hubo una recuperación de la oligarquía que llega al poder a través del golpe de Estado apoyado por Estados Unidos. Recordemos que el informe de la OEA, aquel en el que Evo confió tal vez ingenuamente, fue duramente cuestionado por importantes organismos internacionales y que cuando se sometió ese informe a un estudio demostró ser absolutamente cuestionable. Y esto no es menor, porque ese informe fue el principal argumento que esgrimieron absolutamente todos los que sostenían que en Bolivia hubo fraude durante las elecciones del 2019. Entre las principales críticas de expertos al informe de la OEA, encontraron que ese informe había dejado por afuera el resultado de 1.513 mesas, que representaban el 4,1% del total de votos y que casualmente son votos de mesas en zonas rurales que históricamente votan a Evo Morales. Entonces, la OEA cuestionaba una diferencia clave que fue aproximadamente del 0,5%, pero deja fuera del análisis a más del 4%. Además, en los nuevos estudios, se afirma que el modelo que utilizó el informe estadístico de la OEA no era el más aconsejable para este tipo de análisis. Pero ¿qué importaba ya? Si total, el objetivo había sido cumplido: desterrar a Evo de Bolivia y con eso debilitar al MAS. Volvemos al 2020 y hacemos una proyección hacia el futuro. Los desafíos que enfrenta Luis Arce, el nuevo presidente boliviano elegido democráticamente por más del 55% de los votos, no son pocos. En primera instancia, deberá gobernar un país con una economía muy débil, producto de los manejos de la gestión anterior y de la pandemia por el COVID. Además, la gran incógnita es saber cuál será el rol que Evo Morales va a ocupar en esta construcción y, en base a ello, el poder real que va a tener Luis Arce para poder aunar las principales fuerzas del MAS. Y por último, a pesar de haber obtenido un escaso 14% de votos en las elecciones, la figura de Luis Camacho concentra poder en los principales estados opositores, que ya salieron a decir que no van a reconocer los resultados de las elecciones y anunciaron un paro. Pese a todo esto, las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 18 de octubre son muy importantes. No solo porque son la evidencia de que finalmente nadie creyó las mentiras de Estados Unidos y la OEA, no solo porque finalmente el MAS pudo presentarse, pese a los reiterados intentos de Áñez por prescribirlo, no solo porque se logra frenar, al menos por un tiempo, un avance tremendo de la derecha y la oligarquía en el territorio, sino, y sobre todo, fundamentalmente, porque pone fin a un golpe de Estado que se dio durante el siglo XXI. Algo difícil de imaginar, en particular para mí, que formo parte de una generación que nació y creció en democracia. Y por eso, desde Modo Glitter, queremos felicitar y celebrar junto al pueblo boliviano la restitución de la democracia, porque el nunca más es un compromiso que no dejamos en los libros de historia.